Job capítulo 32. Job 32, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Versículo 1. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Beraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: Yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido, declaraos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. Responda a sus razones, para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Qué decepción para Eliú. Estuvo presente en todo el debate entre estos tres caballeros y Job, y un buen apologista, Job, los acabó a los tres. Eliú sale decepcionado y dice: ¿qué pasó? No que los ancianos, no que las canas, no que la inteligencia esté en la edad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con sus argumentos? ¿Qué pasó con sus palabras? Y ya de aquí en adelante, hasta el 37, Eliú acaba con Job con argumentos razonables. Hasta donde me ha sido posible, les he presentado evidencias de una tierra plana, evidencias científicas y evidencias bíblicas. Claro que para los cristianos son más importantes las evidencias bíblicas, porque un cristiano no necesita ser convencido por otros medios. Cuando la Biblia es clara para su mente y su corazón, es más que suficiente. Sin embargo, las evidencias científicas en este tema y en otros temas se agregan como refuerzo, como lo expliqué en el primer tema, como lo hacía el apóstol Pablo, quien, aparte de su revelación, apuntalaba sus enseñanzas con historia y diferentes tipos de ciencia. Entonces, creo que no necesita la Iglesia de Cristo ser convencida por otros medios. La Biblia es más que suficiente. Pero aún así, con el tema del día de hoy, voy a concluir la parte intelectual de esta serie de 8 sermones. Y el último tema vamos a dejarlo concretamente para una cuestión de revelación. Hoy todavía vamos a abordar una cuestión intelectual, porque nosotros, a diferencia del mundo secular, los cristianos dependemos
para conocer toda verdad bíblica, dependemos de la revelación. Conocimiento es bueno y necesario, pero no es suficiente. Dependemos de que Dios nos lo revele. Jesús dijo, cuando Él habló de su identidad desconocida, dijo en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, le estaba hablando a la generación de judíos de su época, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, ni siquiera sus propios apóstoles conocían al Padre. En San Juan 14, Tomás le dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si no hay revelación, el estudio solo nos puede llevar hasta cierta distancia. Pero llega un momento en que el cerebro se bloquea, el corazón se cierra. Por lo tanto, toda verdad bíblica, para poder conocerla en toda su plenitud, requiere involucrar la revelación. Estudiar en el Antiguo Testamento la promesa de la venida del Mesías, en este caso Jesucristo, es posible estudiarlo con la inteligencia. Podemos revisar los pasajes, podemos analizar los pasajes, podemos comparar los pasajes, pero sigue haciendo falta la revelación si hemos de llegar a su verdad completa. De otra manera nos vamos a quedar a la mitad del camino, y esto es lo que se aplica en toda verdad, no solo en la persona de Jesús, en su identidad, sino en cualquier otro tema bíblico. Una prueba muy grande también es la revelación de Malaquías 4:5, lo que estamos estudiando en los temas matutinos. Cómo no cualquiera puede identificar a William Branham dándole cumplimiento a las escrituras de Elías. ¿Por qué? Porque hace falta la revelación. Así que hoy aprenderemos sobre la importancia del razonamiento. Recuerden que este es el último tema intelectual. El octavo tema con el que cierro esta serie va a hablar 100% de revelación, pero en este séptimo tema estaremos hablando cuestiones intelectuales. Hoy vamos a aprender la importancia del razonamiento en el estudio de las Escrituras. El razonamiento. Para llegar a cualquier verdad bíblica tenemos que obtener 3 elementos. Para llegar a cualquier verdad bíblica vamos a requerir 3 elementos. Sin uno de ellos es imposible llegar a la verdad, ya que los 3 elementos interactúan y dependen el uno del otro. Y estos 3 elementos que tenemos que obtener son los siguientes. Número 1, el conocimiento verdadero. Número 2, el razonamiento adecuado. Y número 3, la revelación. Vamos a colocarlos aquí en la pantalla para que nos sea más fácil memorizarlos. Estos son los 3 elementos que se requieren para llegar a cualquier verdad bíblica completa. Si uno de ellos falta, no hay manera. Si uno de ellos lo menospreciamos, no le damos importancia, no llegamos a la totalidad del conocimiento sobre algún tema. Sea la salvación, sea un tema de santidad, sea el sello del Espíritu Santo, sea un tema escatológico. Para cualquier conocimiento bíblico completo requerimos 1, el conocimiento verdadero, 2, el razonamiento adecuado y 3, la revelación. Si tú tienes el conocimiento verdadero sobre cualquier tema, pero no razonas adecuadamente sobre ese conocimiento, no vas a llegar a la verdad. Pruebas, infinidad de pruebas. Tomemos uno de los casos más universales, la doctrina católica romana.
¿Quién? Tienen conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario, pero no razonan adecuadamente sobre este evento. Y es por eso que ellos tienen otros intercesores aparte del Señor Jesucristo. No hay un buen razonamiento sobre las Escrituras que hablan sobre el tema de la salvación, sobre el tema de la intercesión. Entonces, el conocimiento verdadero, sin razonar adecuadamente ese conocimiento, nos limita. En segundo, si tú sabes razonar, pero tu conocimiento es falso, tampoco vas a llegar a la verdad. Podrías tener un buen desarrollo en el raciocinio, pero si el conocimiento es equivocado o incompleto, tampoco se llega a la verdad. Y en tercer lugar, si tú tienes conocimiento verdadero y tienes una manera de razonar correcta, pero Dios no te da la revelación, no importa. No importa de qué manera te lo demostremos, podemos leer libros y libros, presentar evidencias, no importa todo lo que yo haga, falta una chispa, falta una luz celestial que llegue a tu corazón, que llegue a tu mente y te ilumine. Y mientras esa luz no descienda, no va a pasar absolutamente, no vas a llegar a la meta, vas a llegar hasta cierta distancia. Han de recordar pasajes, tenemos diferentes textos en donde la revelación no llegaba y no llegaba y los apóstoles o la audiencia se quedaba a medias. En el caso de Mateo capítulo 16, vemos que 11 apóstoles se quedan sin revelación y solo a uno se le revela quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ese hombre, a Pedro, le dice el maestro: bienaventurado. Los otros 11 no fueron bienaventurados, tú eres bienaventurado, porque eso te lo reveló mi Padre, no carne ni sangre. Eso y otros pasajes nos muestra lo imprescindible que es la revelación, junto con el conocimiento y junto con el razonamiento. Necesitamos los tres en conjunto. Repito, interactúan y dependen el uno del otro. El conocimiento verdadero nos lo trajo el profeta William Branham. Aquí está la Biblia. Se ha interpretado de muchas formas, pero Dios envió a su profeta para darnos el conocimiento verdadero sobre cómo debemos bautizarnos. Darnos el conocimiento verdadero sobre la naturaleza divina. ¿Cómo es ontológicamente Dios? Bueno, Dios no son tres personas, es una persona y tiene una personalidad. No es una persona e independientemente otra y las juntamos y hacen una. No es eso. El conocimiento sobre la ontología de Dios, el verdadero conocimiento nos lo dio el profeta. Sobre los eventos del futuro, si son 2 venidas, 3 venidas, 4 venidas de Jesucristo, el conocimiento sobre la venida de Jesús nos lo dio el profeta. Tenemos ya en nuestras manos, para la gloria de Dios y gracias a Dios, el conocimiento verdadero. La revelación nos la da Dios, claro está, si a Él le place, porque es beneplácita. Es soberana y en algunas ocasiones hasta caprichosa. Si Él quiere darse a conocer, se da, y si no, Él a quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tiene misericordia. De esto hablaremos a detalle en el último tema. Así que hoy nos ocuparemos del razonamiento adecuado. Es lo que estudiaremos hoy, el razonamiento adecuado. Razonar correctamente no es una cuestión arbitraria ni subjetiva. No es que lo hago a mi manera, como a mí se me antoja, a lo banda, a lo tejero. Tampoco es una cuestión como yo supongo que debe de ser. No es ni arbitraria ni subjetiva. Existen reglas para razonar adecuadamente. Pero, ¿qué es razonar? Razonar consiste en una operación mental en donde obtenemos nuevos conocimientos a partir de conocimientos ya adquiridos.
Eso es razonar. Es una operación mental que nos permite obtener conocimiento nuevo, pero partimos de conocimiento que ya conocemos para llegar a lo nuevo. Eslabonando un conjunto de juicios que conducen a un juicio final llamado conclusión. Uno de los esquemas más famosos sobre el razonamiento, lo estudiamos en 2 temas anteriores, es el silogismo. Ese es uno de los métodos de razonamiento más famosos a nivel mundial porque ha trascendido desde hace 24 siglos. Desde Sócrates, que es el padre de este tipo de razonamiento, hasta nuestros días, ese tipo de razonamiento se sigue usando en todas las esferas, desde la vida cotidiana hasta la esfera científica. El silogismo es uno de los métodos de razonamiento más sencillos y al mismo tiempo más usado, el tipo de razonamiento deductivo. Su esquema básico de este tipo de razonamiento nos presenta 2 premisas por medio de las cuales llegamos a razonar, a analizar, a evaluar, a combinar, y una vez que trabajemos con esas 2 premisas, llegamos a una conclusión. Demasiado sencillo. Ojalá hubiera tenido yo un maestro que me explicara todo esto, pero con mi chicharito me costó mucho trabajo, pero ustedes no suden, yo se los paso al costo. Bien, aunque ya estudiamos algo de esto en 2 temas anteriores, veamos unos ejemplos más del razonamiento deductivo. Primero les doy el ejemplo, primero tenemos que trabajar con la mente, luego vemos la gráfica. Recuerden, 2 premisas que analizamos, evaluamos, combinamos y sacamos una conclusión. Premisa 1, todos los albinos tienen cabello blanco. Premisa 2, Tomasito es albino. Conclusión, Tomasito tiene cabello blanco. Usted toma 2 verdades, las junta y saca una conclusión. Hay otro tipo de terminología en filosofía, donde ya se habla de conceptos, veracidad, verdad, etcétera. No nos vamos a meter en eso para no quebrarnos la cabeza. Por eso hasta escogí el nombre Tomasito para que sea fácil para usted. Pudo haber sido un nombre complicado como Roger o Brad Pitt, pero fue Tomasito. A los latinos nos cayó como anillo al dedo. Repito, premisa 1, todos los albinos tienen cabello blanco. Premisa 2, Tomasito es albino. Conclusión, Tomasito tiene cabello blanco. Segundo ejemplo, todas las aves tienen pico. Premisa 1, todas las aves tienen pico. Premisa 2, el gavilán es un ave. Conclusión, el gavilán tiene pico. Ustedes tienen cara de filósofos y filósofas. Con razón. ¿A quién les vengo a enseñar? Se me escapó la escuela de Platón. Estoy en la academia. Por favor, miren. Perdónenme ustedes, estoy aquí en la academia. Bueno, vamos a ver ahora sí la gráfica. Mucho más fácil con la gráfica. Aquí está. Premisa 1, todos los albinos tienen cabello blanco. Ese es conocimiento verdadero. Ese es un conocimiento verdadero. Es una verdad. Y entre más evidente sea la premisa, no hay discusión alguna, se acepta de inmediato. Así que todos los albinos tienen cabello blanco. Premisa 2, Tomasito es albino, también conocimiento verdadero. Ya por las carreras no conseguí la foto de Tomasito, pero confíen, yo conozco a Tomasito. Así que Tomasito es albino, también es conocimiento verdadero. Conclusión, Tomasito tiene cabello blanco. De 2 conocimientos verdaderos que ya dominamos, que son evidentes, obtenemos un conocimiento nuevo, que también es verdadero, y es que Tomasito tiene cabello blanco.
abajo también, muy sencillo. Todas las aves tienen pico. ¿Es verdadero eso o no? Es verdadero. Premisa 2, el gavilán es un ave. Conclusión, el gavilán tiene pico. Muy bien, pues tenemos entonces este método deductivo que, repito, es el método más famoso, más sencillo, al mismo tiempo el más básico. Las premisas las formulamos de conocimiento verdadero, en este caso. Si las premisas son verdaderas y la forma de razonar, escuchen, y la forma de razonar es adecuada, inevitablemente se llega a una conclusión verdadera. Si la forma de razonar. En términos filosóficos se expresa así: de la verdad con procedimiento válido solo se sigue la verdad. Sin embargo, existe la probabilidad de tener premisas verdaderas y llegar al error. Podemos tener 2, 3, 5, 10 premisas verdaderas, pero si el razonamiento es inapropiado, si no es el adecuado, no se llega a la verdad, sino se llega al error. En otras palabras, del conocimiento verdadero también procede el error, eso es clave. Repitan, del conocimiento verdadero también procede el error. Ahora se lo repito con este libro en mano. Del conocimiento verdadero también procede el error. Y el problema no está en el conocimiento, sino en la forma de razonar el conocimiento, que no es el razonamiento adecuado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando no se razona adecuadamente y, por ejemplo, veamos la siguiente diapositiva. Es un ejemplo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy efectivo. Vean esta premisa. Premisa 1, todos los que toman veneno en grandes cantidades mueren. ¿Es verdadera o no? Repito, todos los que toman veneno en grandes cantidades mueren. Si a 100 personas les damos a tomar 20 litros de veneno para rata, ¿mueren o no? Bueno, entonces vamos a dejar la cantidad 20 litros. Y vamos también a tomar en cuenta un elemento ahorita que comenta nuestro hermano Jorge, circunstancial. Vamos a tomar en cuenta el elemento, la regla general, no la excepción. ¿Sí? Porque si yo digo, todas las personas que se caen de un edificio de 50 pisos mueren, pues alguien puede señalar la excepción y no la regla. Bueno, la confirmas dentro de cierto marco, no de una situación excepcional, porque no confundamos la excepción con lo excepcional, que son cosas distintas. Pero bueno, ahorita va a haber un debate filosófico, les digo que aquí es la academia. Sí. Bien, vamos a dar por sentada ahorita la primera premisa como verdadera. Todos los que toman veneno en grandes cantidades mueren. Segunda premisa, yo no he tomado veneno en grandes cantidades. Conclusión, yo no moriré. Obviamente la conclusión es un error, no en sí por las premisas, Aunque cambiemos la premisa 1 para dejarla de forma indiscutible, con todo y eso, colocando en la premisa número 1 cualquier razonamiento indiscutible, la conclusión no se llega a la verdad, porque el problema no está en las premisas, el problema se encuentra en la forma en que se razonan las premisas, que es lo que estoy pretendiendo señalar. ¿Cómo vamos a razonar sobre estas premisas?
Para ser todavía más preciso, si cambiamos la premisa número 1, todas las personas que se les extraiga el corazón mueren. ¿Ahí sí hay alguna excepción? Ok. Entonces, claro, definitivamente me refiero. Sí. No, el hermano ya está metiendo al quirófano. No, todos los que se les extraiga definitivamente el corazón e intenten vivir sin corazón, ¿mueren o no? Sí. Bueno, dejemos esa premisa número 1. Todos los que se les traiga el corazón, mueren. Premisa 2, a mí no se me ha extraído el corazón. Conclusión, yo no moriré. Si se dan cuenta, las premisas son correctas, pero no la conclusión. ¿Cuál es el problema? El problema está en el razonamiento inadecuado sobre las premisas. En la forma de razonar el conocimiento está el problema, no en las verdades implícitas en las premisas. Y esta forma de razonar equivocadamente se le llama falacia. La falacia es un error de razonamiento. Se puede definir de muchas formas, porque hasta en ese punto hay discusión, pero ahorita lo que nos interesa es, de manera muy básica, el error en el razonamiento se conoce como falacia. Es más, algunos escritores ni siquiera usan la forma de describir la falacia como razonamiento equivocado. Excluyen la palabra razonamiento, porque razonar apropiadamente no sería una falacia. Pero muchos sí definen la falacia como error en el razonamiento. Por lo tanto, si tu conocimiento sobre cierto tema es bueno y es en exceso, tienes mucho conocimiento y aparte todo el conocimiento que tienes es verdadero, pero si tu forma de razonar está equivocada, no lograrás llegar a la verdad. Ahorita les recuerdo que no estamos hablando de revelación, estamos hablando nada más de conocimiento, razonamiento. Estamos en la parte intelectual. Aunque en este tema del terraplanismo, por cierto, un tema que ha sido, yo creo, complicado para nuestra mente, esto de encontrar los 3 elementos es imprescindible. Les vuelvo a repetir que esto es imprescindible en todos los temas bíblicos, en todos. Tener siempre un razonamiento adecuado si queremos llegar a una verdad. Así que cuando los estudien, esto lo que nos debe de preocupar es no tanto el conocimiento verdadero, porque tenemos el mensaje de la hora, pero sí el razonamiento adecuado. La revelación no entra aquí porque esa es de allá arriba, no es una cuestión que nos compete a nosotros. Si acaso podríamos orar, pero no nos adelantemos. Hoy les voy a hablar de 5 falacias que te podrían impedir descubrir la verdad, tanto sobre el tema de la tierra plana como sobre cualquier otro tema. 5 errores de razonamiento. Estos errores los vamos a ir analizando, pero muy brevemente los voy a mencionar superficialmente. Ustedes pueden buscar en el internet sobre estas falacias y profundizar sobre ellas para que ustedes vayan analizando si han usado el razonamiento adecuado sobre el conocimiento que se les ha proporcionado. Comencemos con la primer falacia. Aquí las vamos a ir viendo en la pantalla. La falacia ad hominem. El error de razonamiento en esta falacia consiste en sacar conclusiones, razonando sobre las características, sobre los hechos o sobre el aspecto físico del adversario y no sobre los argumentos que el adversario nos presenta. Repito, la falacia ad hominem se comete cuando la persona que escucha saca sus conclusiones, basadas dichas conclusiones
en cómo es el físico de la persona, qué ha hecho la persona, cuáles son sus características externas, y no parte de sus razonamientos de esta persona para ver si está mal o está bien en lo que nos está presentando. En eso consiste la falacia ad hominem. Ejemplos: el candidato Roberto Rivas no puede ser un buen presidente porque ni siquiera sabe expresarse bien. Se está descalificando los argumentos de por qué debemos escoger a Roberto Rivas, no basado en lo que él nos presenta como su proyecto de gobierno, sino basado en las características de su persona. Entonces, descalificar a una persona por no saber expresarse bien, eso no equivale a que los argumentos de la persona están equivocados. Son cosas muy independientes. Entonces se ataca a la persona en lugar de atacar a los argumentos. Eso es la falacia ad hominem. Eso se comete, por cierto, muy seguido conmigo. Yo he sido un buen entrenador para muchos en esa falacia. No, el pastor Víctor Manuel Banda está mal porque hizo esto, hizo el otro, dijo aquello, dijo allá. No atacan mi doctrina, atacan mi persona. Eso es la falacia ad hominem. Otro ejemplo: ¿cómo te vamos a creer que esas pastillas adelgazan si tú estás muy gordo? Eso no tiene nada que ver. Las pastillas pueden ser efectivas aunque la persona que las recomiende esté pasada de peso. Una cosa no descalifica a la otra. Como los médicos cuando le recomiendan al paciente que no fume, aunque el médico fume. El hecho de que el médico fume no quiere decir que la recomendación esté equivocada. Entonces se comete esta falacia ad hominem cuando se atacan las características, el físico o los hechos de la persona. En este silogismo, lo que se trata o lo que se pretende es desacreditar los argumentos o debilitarlos, tratando de mostrarle a la audiencia las fallas o los errores de quien está defendiendo dichos argumentos. De igual forma, sucede con la comunidad terraplanista que está defendiendo esta teoría. Si ustedes revisan o ya empezaron a revisar estos videos, la mayoría de personas de las esferas científicas, entre ellos Neil deGrasse Tyson, él se expresa muy mal de los terraplanistas, mencionando que son gente analfabeta, gente ignorante, personas sin estudios. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Él lo que tendría que demostrar es que los argumentos están equivocados, no quiénes son quienes presentan los argumentos. Esa es una falacia, es un error de razonamiento. Claro que cuando uno no está acostumbrado a identificar estas falacias y señalan, ¿cómo crees que tal persona puede tener razón cuando él no ha estudiado, cuando él es esto, él es aquello? Están atacando a la persona y no al argumento. Ahora les muestro la falacia ad hominem en la Biblia, porque la Biblia está llena de ejemplos de falacias. Abran San Juan 9. San Juan 9, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Nunca pudieron demostrarle al Señor Jesucristo que su doctrina estaba mal, así que lo que tenían que atacar eran sus acciones. Él no guarda el día de reposo, él come con prostitutas y pecadores, él hace esto y aquello, pero nunca pudieron atacar su doctrina. Y esa es una estrategia muy buena del diablo, tanto en el plano espiritual como en el plano natural. Cuando no pueden contra tus argumentos, vámonos contra la persona. Segunda falacia, falacia ad populum. Aquí se las paso. El error de razonamiento en esta falacia consiste
en asegurar que algo tiene que ser verdadero solo porque la mayoría de gente lo acepta como verdadero. Ejemplo, la película que se estrenó esta semana en el cine tiene que estar buenísima porque mucha gente está yendo a verla. Entonces, la crítica, la aprobación o desaprobación en otros casos, para calificar algo es si la mayoría de gente va tras aquello, si la mayoría de gente lo aplaude, si la mayoría de la gente le gusta, eso tiene que estar bien, eso tiene que ser correcto. Entonces, este tipo de razonamiento o supuesto razonamiento se equivoca en el inclinarse a la mayoría y nuevamente evadir el análisis sobre los argumentos. Segundo ejemplo, el presidente Barack Obama fue el mejor presidente porque casi todos los estadounidenses lo amaban. Entonces, la aprobación de la mayoría les hace calificar al presidente como bueno solo porque la mayoría tenía simpatía, le aplaudió, estaba de su lado, etc. Una vez más, se están confundiendo los argumentos con la simpatía o los sentimientos. El hecho de que la mayoría acepte algo o que la mayoría asegure que algo es verdad, eso no equivale a la verdad. De las encuestas que se han hecho hasta el día de hoy, ahorita no tengo las cifras, pero están muy por encima el que las comunidades científicas, las instituciones educativas y la sociedad de a pie aprueba y cree en la evolución. ¿Acaso porque la mayoría cree, aprueba y está de acuerdo en que la evolución es la verdad frente a la teoría bíblica? ¿Solo porque la mayoría lo cree, eso es la verdad? De ninguna forma. Otro ejemplo está en el catolicismo romano. Predomina a nivel mundial. ¿Acaso porque la mayoría ha escogido esta religión, eso equivale a que tienen la verdad? Creer tal cosa es incurrir en la falacia ad populum. Ahora esto mismo llévelo al plano de cuál es la forma de la tierra. ¿Acaso porque todo el mundo dice los terraplanistas están locos, lo estamos? ¿Acaso porque todo el mundo dice la tierra es una esfera, lo es? Cualquiera que se apoye en ese tipo de razonamiento, ¿cómo voy a ir en contra de la mayoría? ¿O cómo la mayoría puede estar equivocada? Cualquiera incurre en la falacia ad populum. Ahora veamos esa falacia en las Escrituras. San Juan 7. San Juan 7, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Sencillo, ¿no? En otras palabras, déjense los traduzco. En otras palabras, si la mayoría de los gobernantes y la mayoría de los fariseos creen en él, entonces este hombre es de Dios. Pero si la mayoría de los gobernantes y la mayoría de los fariseos no creen en él, entonces ¿cómo es posible que ustedes también hayan sido engañados? Siguiente falacia. Falacia de la composición. La falacia de la composición. ¿En dónde está el error en esta falacia? Está en atribuirle a un conjunto de cosas la verdad
cuando solamente son ciertas las partes. Repito, la falacia de la composición consiste en atribuirle a un conjunto de cosas la verdad cuando solamente son ciertas las partes. Venimos a decir que como todos los componentes son buenos, o en su caso también malos, solo por el hecho de que los componentes son buenos, el conjunto debe de ser bueno o malo, si es el caso. Pero atribuirle al todo por el hecho de que las partes sean buenas es la falacia de la composición. Ejemplo, ignoro por qué la salsa no es buena si todos los ingredientes son de muy buena calidad. El hecho de que los ingredientes todos sean buenos, eso no equivale a que el conjunto de ellos sea bueno. Segundo ejemplo, Andrés tiene que ser un excelente futbolista porque está en el mejor equipo de fútbol de la ciudad. Ahora, se le atribuye a la parte lo bueno del conjunto. No por el hecho de que el equipo de fútbol sea el mejor de la ciudad, quiere decir que cada elemento es el mejor futbolista o es un buen futbolista. Si se razona de esa manera, se incurre en la falacia de la composición. Entonces, pueden ser buenas las partes y puede ser malo el conjunto. O puede ser bueno el conjunto y pueden ser malas las partes. Veámoslos en cosas cotidianas. ¿Acaso cuando yo me siento bien en todo mi cuerpo, equivale que cada parte de mi cuerpo esté bien? Claro que no. Una parte puede estar mal y el conjunto se puede sentir bien. Una cosa no lleva a la otra. No porque una parte del todo sea buena, lo tiene que ser el todo. O a la inversa, no porque sea mala, una parte tiene que ser todo malo, o no porque el todo sea malo, una parte tiene que ser buena. Y no porque exista un buen argumento, sobre la Tierra esférica, quiere decir que la Tierra es esférica. Pudieran haber 3 argumentos, pudieran haber 5 argumentos, pero lo que se tiene que demostrar es que toda la teoría es buena, que toda la teoría es congruente, que toda la teoría es verdadera y no una parte. De otra manera, tratar de sostener que la Tierra tiene que ser esférica solo por el hecho de que tenemos 2 argumentos esféricos irrefutables, de ahí vamos a sacar que el todo es bueno. Eso es una falacia. Cuando debemos de estudiar una teoría, tenemos que estudiarla dentro de nuestras posibilidades, el todo, y tratar de mantener el todo como verdadero. Falacia de eludir la carga de la prueba. La falacia de eludir la carga de la prueba es una de las falacias más conocidas, sobre todo en filosofía, en cuestión de debates, ya que consiste en no aportar razones que fundamenten la conclusión cuando se pide que se presenten pruebas que respalden las afirmaciones. Dicho de otra forma, si yo presento un argumento, tengo que presentar junto con mi argumento fundamentos que sostengan mi argumento. Tengo que demostrar que ese argumento es correcto y tengo que presentar información que valide lo que yo estoy diciendo. Cuando alguien le exige a su oponente evidencias o argumentos razonables para demostrar lo que dice, se comete la falacia de eludir la carga de la prueba cuando se responde con evasivas o se responden con respuestas que no vienen al caso. Cuando se da una respuesta que no viene al caso es la falacia de eludir la carga de la prueba. O cuando se responde con evasivas, están eludiendo la carga de la prueba. Se dice cuando una persona presenta su argumento, se dice, ¿tienes la carga de la prueba? Cuando se le está diciendo,
demuéstralo ahora. Ya lo dijiste, ahora demuéstralo. Tienes la carga de la prueba. Y eludir la carga de la prueba es no presentar esas evidencias. Ejemplos. Dos personas que están discutiendo un tema. Uno pregunta, ¿qué opina de lo que su oponente dice? El otro responde, no tiene caso que responda si de todas formas no admite que está mal. Él está eludiendo la carga de la prueba. Simplemente hizo una declaración, se le está preguntando cómo fundamentas tu declaración, esquivó, presentó evasivas y no dio pruebas, evidencias. Segundo ejemplo, ¿podría responder a la pregunta que se le hizo? Responde, ya se dieron suficientes respuestas, ya no es necesario. Esas respuestas que en apariencia no son importantes, son las que están probando que hay un razonamiento equivocado ahí. No está presentando algo que sostenga su argumento, por lo tanto está eludiendo la carga de la prueba. Quien asegura que tal pasaje de la Biblia es muy claro para demostrar que la tierra es esférica, tiene que presentar pruebas. Y si no las presenta, incurre en la falacia de eludir la carga de la prueba. Si alguien dice, realmente tal pasaje no significa lo que se acaba de decir sobre ese pasaje, bueno, que presenten pruebas, porque si no presentan pruebas y solamente dicen, eso no significa eso, pero no nos dan pruebas, eso es eludir la carga de la prueba. También, a estas alturas, quienes quieran mantener su postura esfericista están en su derecho. Yo lo dije desde un principio, no voy a tratar de convencer a nadie, ni siquiera a mi iglesia. Pero quien a estas alturas diga, mi postura es esta, yo soy esfericista, está en su derecho. Pero cualquiera que se atreva a afirmar como una enseñanza, ya no algo particular, esto es lo mío, yo lo creo y me encierro en ello, está bien, pero ya cuando esto se imparte como una enseñanza, están obligados a presentar evidencias sólidas y convincentes. Y si no se nos presentan, incurren en la falacia de eludir la carga de la prueba. Yo presenté las mías. Si alguien las quiere rebatir, adelante. Y entonces se extiende argumento frente a argumento y viene la refutación, contrarrefutación, etcétera. Pero si nada más se declara y no se presentan pruebas, se incurre en esta falacia. Quinta, falacia de la casuística. Falacia de la casuística. Consiste esta falacia en rechazar una generalización, como lo hizo el hermano Jorge, ya aprovechando un ejemplo vivo en pleno culto. Incurrió en la falacia de la casuística, nada más que yo la tenía bajo la manga. Dije ahorita, tranquilo, Víctor, tranquilo. Consiste en rechazar una generalización, alegando excepciones irrelevantes. Se pretende invalidar la regla general con señalar uno o dos casos excepcionales. Ejemplo, alguien dice, mire esta mujer desnaturalizada. Luego, para que digan que el amor de una madre es el más grande amor que existe. ¿Qué es lo que pretende al señalar esa excepción? Está pretendiendo rechazar la generalización. La regla general, ahorita se va a defender el hermano Jorge, ¿no? Es que eso no es lo que comenté, no lo hice para apuntarlo. Ah, ok. Ay, hermano, pues preséntalo bien. Perdone, ya estamos otra vez aquí en la academia. Ok. Les digo la academia porque el método que Platón tenía allí en su escuela es que ponía a debatir a sus propios alumnos.
Entonces, entre ellos había discusiones y eso era pues lo que hizo los más grandes debatientes o los más grandes expositores que defendían sus posturas en todo el mundo, porque ese era uno de los sistemas que tenía Platón. Y es por eso que ahorita se puso sabroso de lo que se perdieron. Pero mire, el hermano me estaba apoyando y yo lo estaba atacando. Esa se llama la falacia del ataque Víctor. Bien, gracias hermano por tu apoyo. Vuelvo nuevamente a la falacia. La falacia de la casuística consiste en rechazar una generalización alegando excepciones irrelevantes. Recuerden, son irrelevantes. Se pretende invalidar la regla general cuando se señala uno o dos casos excepcionales. Ya puse un ejemplo, un segundo ejemplo sería algo como esto. Te lo dije, ya se descompuso tu carro, definitivamente esta marca de carros no es buena. Se pretende descalificar toda una empresa o una marca solo porque han fallado uno o dos carros. Ese es la falacia de la casuística. Las reglas no se pueden invalidar señalando excepciones. Es más, ni siquiera si fueran dos. Si se señalaran 10, 20 o 50 excepciones, la regla solamente puede cambiar hasta que se demuestre que la regla está mal. Las excepciones no invalidan la regla. Cuando yo presenté una evidencia científica, escuchen, cuando yo presenté, creo fue en el tercer tema, o no recuerdo si fue el tercero o el cuarto, cuando presenté la evidencia científica de que el agua no se puede curvar, y está demostrado científicamente, no importa que se presente una o dos excepciones, se tiene que presentar una regla que demuestre que el agua sí se puede curvar. Mientras esa regla no se presente dentro de la teoría científica, los supuestos sí se pueden presentar, ¿verdad? Pues cualquiera presenta un supuesto. Si alguien dice, no, pues ahí está la misma tierra, pues si no se pudiera curvar, pero ¿cómo podemos usar el punto de discusión como prueba? Eso sería cometer la falacia de petición de principio. Entonces, si el agua es una regla dentro de la ciencia que no es posible curvarla, hay que, una de dos, cambiar la regla y decir, sí se puede curvar el agua. Porque si se presenta una o dos situaciones excepcionales y se dice, mira, sí se puede curvar, eso es incurrir a la falacia casuística. No podemos alegar para señalar casos excepcionales y de ahí partir para sacar conclusiones generales. Eso es una falacia. Concluyo, si queremos llegar a una verdad bíblica, es menester razonar adecuadamente el conocimiento. No es suficiente la Biblia, no es suficiente el mensaje de la hora, es el razonamiento que nosotros tenemos sobre ese conocimiento. Y no solo confiamos en el conocimiento que tenemos. Si confiáramos solo en el conocimiento que tenemos, creo que es suficiente voltear a ver qué es lo que está pasando con las denominaciones, que también tienen este conocimiento bíblico. Tienen los 66 libros. Algunos de ellos tienen historia sobre el cristianismo. Algunos de ellos tienen material que incluso nosotros no tenemos, literatura de otros grandes predicadores. Pero lo que estamos tratando de entender en este tema, conocimiento solo es parte de lo que nos va a llevar a la verdad. A esto le tenemos que agregar nosotros como cristianos el razonamiento adecuado. Y ya dejemos que de arriba sea Dios quien decida a quién le da la revelación. Muy bien, ¿preguntas? Sí hay. La primera dice, ¿podría también el prejuicio ser una causa de esta falacia ad hominem? Definitivamente. Yo diría que es uno de los motivos más comunes, probablemente el más común, el prejuicio que tenemos hacia una persona.
El prejuicio no nos deja de una manera neutral en nuestra mente, de una manera imparcial escuchar a la persona. Ya cuando una persona con prejuicio se dispone a escuchar, ya nada más está esperando los errores. A ver, ¿con qué va a salir ahora Víctor Manuel Banda? A ver, ahí viene. Ah, ya sabía, te lo dije. No, hombre. A ver, vamos a escuchar, ahorita se va a aventar otra, ya sabes, míralo. Ah, no, sí, ahí está. No, pues claro, ¿está o no está mal? Ahí está, ya lo sabía. El prejuicio, así escuchan muchos. Yo en mi infancia espiritual también lo hice. Llegó un momento en que tuve que madurar. Y tuve que escuchar a William Branham imparcialmente. Y sin prejuicio tuve que escuchar a otros predicadores que no están de acuerdo con William Branham. Dije, ok, vamos a escucharlos. Vamos a ver cuáles son sus bases. Porque si me predispongo, entonces ya los errores ya van por delante. Si yo me predispongo. Entonces yo creo que, tal como pregunta nuestro hermano, el prejuicio es la madre. No creo que solo de la falacia ad hominem, creo que de otras falacias también. ¿El pastor ha revisado las refutaciones que desmienten cada una de las afirmaciones que hacen los terraplanistas? La mayoría del material que yo tengo tiene un porcentaje que yo he archivado de videos, material escrito, tiene un porcentaje de material esfericista y terraplanista. Y los escuché, yo no quise pasar al púlpito sin escuchar bien la postura esfericista. Y como lo dije, con el 80% que yo me considero, hay muchas cosas que no sé explicar, pero las que sí sé entender y las que sí sé explicar, para mí son muy claras, de que los esfericistas están equivocados, y ya no solo en el tema bíblico, sino en el tema científico. Y cuando yo no tengo la manera de refutar a los esfericistas, sí tengo videos de hombres muy preparados que lo refutan y que los esfericistas ya no responden. Y me pongo a buscar así, ¿qué respuesta dieron? No dieron ya ninguna. Entonces, he entrado neutralmente a este tema. Repito, ya me equivoqué en años pasados. Y ahora cada tema escucho las dos posturas con una mente abierta. Digo, bueno, si esto me convence, yo me muevo para allá. San Juan 3:13 es una falacia, ya que Enoc, Elías y Moisés subieron al cielo. ¿Cómo lo explicaría? San Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el Hijo. Del hombre que está en el cielo. No, es un error de pensamiento. Más bien ahí el Señor está hablando en términos espirituales y terrenales simultáneamente. Por eso es confuso entenderlo, porque Él está haciendo una declaración espiritual, la cual no puede ser interpretada porque la mezcla con cuestiones naturales. Cuando el Señor ahí está declarando que el Hijo del Hombre subió al cielo y luego al mismo tiempo está con ellos, Él está hablando un tanto de la omnipresencia. Pero creo que acabas de compartir algo sobre esto. Sí, pero es un tema muy profundo, pero no, de ninguna manera es una falacia, ¿no? Al Señor Jesucristo, imposible que dijera falacias. Todas sus declaraciones fueron perfectamente razonables. ¿Entiende el pastor que la falacia ad populum no aplica a la ciencia, puesto que la mayoría no acepta que la Tierra es esférica, porque lo dice un puñado de científicos, no porque se demuestra con ciencia básica? Bueno, eso de que se demuestra con ciencia básica, una vez más, ese es el punto que se está discutiendo. Si se dice, esta acta de nacimiento es mía, ¿por qué? Porque ahí dice. No, pues esa es una petición de principio. Si la discusión es de quién es esta acta, tenemos que presentar pruebas externas al acta.
no usar la misma acta. En este caso sería lo mismo. Si estamos discutiendo si la Tierra es redonda o plana y quien hace la pregunta dice porque se demuestra de una manera básica, la cuestión es que todavía estamos discutiendo si se demuestra o no se demuestra. Y el hecho de que no se recurre a la falacia ad populum con la ciencia, lo siento, pero los científicos están divididos. Y científicos de peso están divididos en este tema. Igual que los científicos, cuando discuten el tema del creacionismo con la evolución, son científicos, pero están divididos. Entonces, los de abajo, cuando nos recargamos en el hecho de que la mayoría de científicos opinan esto, y en base a lo que ellos opinan, yo estoy tomando mis decisiones, estoy razonando ad populum. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta los argumentos, sino que el grupo fulano de tal se inclina hacia eso. Y sí existe mucho sobre eso. El pastor entiende que la comunidad científica no es una democracia y que cada verdad, entre comillas, se escribe en verdad, que se acepta solo es lo que se puede demostrar. Con mucho respeto, eso no es verdad. Cuando nosotros hablamos de ciencia, se involucra un procedimiento muy complejo para nosotros, desde lo que se postula como una hipótesis. Después de que se presente esa hipótesis, dicha hipótesis tiene que ser falseada. Entonces, entra por un proceso de revisión. De ahí sube a una categoría de teoría. Después de ser teoría, esta tiene que ser evaluada en dos campos diferentes, el factual y el formal. Uno se trabaja con el razonamiento, en este caso el factual, y el razonamiento se usa a través de lógica y matemáticas. Y el formal a través de diferentes ciencias, que son física, química, astronomía, etc. Entonces, llevar una declaración a una posición de ser una ley científica, que es lo que culmina, en lo que culmina la hipótesis, en términos científicos, la demostración. Es todo un proceso muy amplio, muy profundo. Yo no puedo explicar sobre esas cosas, estoy hablando a grandes rasgos, pero es algo muy profundo. Entonces, con mucho respeto estoy en desacuerdo con mi hermano. No existe en verdad efectivamente una democracia. El conflicto hasta el día de hoy, en diferentes puntos científicos, continúa. Porque hay mucho que se define como científico cuando en el sentido estricto de la palabra no lo es. Por ejemplo, la energía negra se enseña como descubrimiento cuando realmente sigue todavía en la categoría de hipótesis. Nadie ha demostrado la existencia de la energía oscura. Nadie. Sin embargo, hay realmente una red muy compleja para determinar esto sí es, esto todavía está en calidad de teoría, esto sigue en la postulación de hipótesis, esto ya fue demostrado. Hay muchas discusiones y aunque yo no soy científico, tengo infinidad de libros de ciencia y todo eso lo reviso. Entonces, repito, estoy en desacuerdo con mi hermano, con mucho respeto. He investigado a fondo las cosas que creen los terraplanistas. ¿Sabía el pastor que ellos no creen en la gravedad? ¿Usted se adhiere a esto? No, yo no me adhiero a eso, no lo entiendo. Lo que he escuchado sobre que no existe la gravedad, se me hace muy sensato la forma en que lo explican, pero no logro entenderlo todavía. Ya que para explicar la no existencia de la gravedad se cree que la Tierra está subiendo. A mí no me cuadra mucho, que eso es lo que hace que los cuerpos se mantengan adheridos a la Tierra. Entonces, en este caso el disco está en constante movimiento hacia arriba y eso nos mantiene pegados. Francamente no, en mi cabeza todavía es muy pequeña, no logra asimilar eso. Si el pastor ha visto todas las pruebas que presenta la ciencia, que explican la Tierra esférica y sus fundamentos, más información que valida lo que dice,
¿no está eludiendo la carga de prueba? Bueno, desde un inicio yo dije, yo soy un 80%, quizás un día sea un 100%. Entonces yo he estudiado algunos fenómenos tocante a la cuestión terraplanista desde la perspectiva científica. Pero creo que he repetido una, he repetido dos, he repetido 3 veces. Mi principal convicción es porque las escrituras nos presentan una tierra plana y no esférica. Esa es la verdadera razón que yo estoy convencido. Lo otro me ayuda, pero la razón fundamental de mi creencia es la Biblia. Y yo no puedo ver una tierra esférica, y ahí yo no eludo la carga de la prueba. Ahí yo le diría a cada hermano que tenga la disposición de que se siente conmigo a razonar, presénteme cualquier escritura, la que usted quiera, y yo le demuestro que no es congruente con una tierra esférica, y se lo demuestro que es congruente con una tierra plana. En campo bíblico, sí. En ciencia estoy desarmado, lo admito. Hay montones de evidencia para una tierra esférica, todos los videos de las agencias espaciales. Aclaro, no solo existe la NASA, los experimentos, etc. No es hacer un lado evidencia esencial solo porque un grupo grande de personas dice que no son reales. Según los videos que he estudiado, hay 3 investigadores que son de los que más éxito han tenido en su material terraplanista, material científico, y uno de ellos, como ya lo he mencionado, es Oliver Ibáñez. Él menciona que las otras 2 empresas que graban naves viajando al espacio y demás, las otras 2 empresas están coludidas con la NASA. Y cuando él presenta sus evidencias, presenta fotografías, artículos, da reportajes en vivo, aquí está esta empresa, aquí está esta otra. Entonces, las otras 2 empresas que supuestamente están presentando evidencias están coludidas con la NASA. Y aquí el problema es que se desconfía de la NASA. Entonces, no sería para mí muy convincente decir, pues aparte de la NASA están estas 2. Pues a fin de cuentas es como decir, pues si no te va mal con Telmex, pásate a Telcel. ¿Y de qué nos ayuda? Bien, de esta leo el nombre para que usted sepa cuáles son los argumentos a que se refiere. Esta es de parte de nuestro hermano Wilfredo. ¿Ha tomado en cuenta las refutaciones que he presentado durante sus temas? Solo 2. Una de ellas no llegué muy lejos. Si el hermano me ayuda, que fue la primerita, a ver si me manda por ahí por escrito la primera. Sí las tomé en cuenta, fui, las estudié y sinceramente llegué hasta cierto punto donde yo pensé, bueno, aquí parece ser que no encaja en lo que mi hermano decía, pero sí las he tomado en cuenta. Nada más con que me ayude, y ahorita ya le doy seguimiento, que me recuerde cuál fue la primera. Cuando él habló del agua en un popote. Ok. ¿Estas falacias podrían ser un argumento a favor, en este caso, del terraplanismo? Porque, por ejemplo, también podrían usarse a favor del sector conocido como antivacunas o del sector reptiliano, por falta de conocimiento o análisis de uno u otro bando. Efectivamente, sí, las falacias son para todos y para todo tema. Sí, no es solo de aquí para allá, también se pueden aplicar lógicamente de este lado. Si por ejemplo a mí me dicen, bueno, es que estás aplicando la falacia de eludir la carga de la prueba. ¿En qué momento? Si empecé con pruebas científicas, antes de hacer mi declaración presenté pruebas. La ciencia dice esto, la ciencia dice esto, la ciencia, y lo más glorioso, la Biblia dice esto. Entonces, no eludí la carga de la prueba. La falacia de composición, creo que no estoy atribuyendo a que yo creo la tierra plana porque vi un video. No, miren, vi esto, descubrí esto y vengo eslabonando en 7 temas una serie de pruebas, no una sola prueba, no una excepción, para decir por esto más la Biblia, yo creo que la tierra es plana. Si se me juzga sobre la falacia ad populum, pues ahí salgo perdiendo porque somos la minoría, los que creemos en la tierra plana.
¿Sabe el pastor que la regla que demuestra que el agua se puede doblar se llama la fuerza de Van der Waals? Sí, escuché algo de eso, pero no profundicé. Ya estaba yo en lo último, pero una vez más, incurren en esta regla a una excepción. Y se puede nuevamente dialogar. A mí me gustaría que si hay 1 o 2 hermanos, o 3 o 5, y ustedes tienen el deseo de que platiquemos, como lo dije, creo que hace 2 temas, pues vamos a convertirnos en los pequeños Branham. Vamos a pelear, revolcarnos en el patio, nos levantamos y seguimos siendo hermanos. Pero eso sí, destruyan sus planetarios. No se crean. Es para romper el estrés. Sí, sigan con su tierra esférica, no hay problema. Pero nos podemos sentar a platicar en una videollamada en Zoom y analizamos todas estas cuestiones. Pero lo más glorioso, la Biblia. La Biblia. Los profetas antiguos que pronunciaron algo sin saber a conciencia la revelación de lo que decían, solo tenían el conocimiento, pero no razonamiento ni revelación adecuada. Hay de ambos, hay algunos profetas que tal vez no razonaron porque no era el propósito, sino solo transmitieron el mensaje, pero hay otros profetas que eran muy racionales, entre ellos Ezequiel, Isaías. Ellos eran profetas muy racionales, se ve en su lenguaje, se ve en la manera de trazar sus enseñanzas, muy esquematizadas. Por muchas maneras nos podemos dar cuenta que eran profetas eruditos. Por ejemplo, Isaías creció en la corte del rey. Cualquiera que conoce al profeta Isaías sabe que Ezequías fue pupilo, o más bien Isaías fue pupilo del rey Ezequías. Lo admiraba. Si ustedes conocen el mensaje de la hora, lean el mensaje, la influencia de un hombre sobre otro. Ahí se van a dar cuenta que Isaías fue un hombre muy culto. ¿Qué me pueden decir de Moisés, que antes de ser lanzado al desierto era una eminencia en Egipto? ¿Quién no nos dice que él participó en la construcción de las pirámides? ¿O se informó sobre lo que sucedió con la construcción de las pirámides? Todavía sigue en debate la fecha de construcción. Bueno, X. Ustedes piensen, hay profetas muy racionales en la Biblia. ¿Qué me dicen de Pablo? Entonces, hay otros que tal vez eran demasiado sencillos en su profecía, no entraron en detalles, probablemente hay errores de razonamiento, probablemente, pero ahí tendríamos que ver de forma muy particular cada caso. La última dice, hay empresas que ya realizarán turismo espacial. Leí la noticia la semana pasada. ¿Qué opina de esto el pastor? Apenas hace 15 días escuchaba a Oliver Ibáñez que estas empresas vienen recorriendo sus fechas de estos viajes desde hace no sé cuánto tiempo. Sí, hermano Jorge. Digo que esta semana ya el dueño de la empresa Virgin ya lo realizó, pero el mismo Neil deGrasse Tyson comentó que realmente no fueron al espacio, no salieron a lo que la ciencia conoce como el espacio exterior, sino a una capa muy alta de la estratosfera. Entonces, pues aún ahí hay debate, o sea, no lo lograron. Bueno, si puedo aprovechar para hacer una pregunta, comentario. Adelante. Hermano, el modelo que usted presenta del terraplanismo, ¿ese modelo considera usted que es el correcto? ¿No cree que también pueda tener alguna, así como el de la Tierra redonda no le convence por algunas situaciones, ¿es exacto el modelo terraplanista que ha presentado o puede tener alguna alteración? Al principio de la serie, mencioné que hay varias cosas que yo no estoy de acuerdo con ellos, y entre esas cosas, para mí, el no conocer demasiado en los temas con lo que ellos están reforzando esta y aquella postura, al no conocer es lo que no me ha dejado decir estoy en desacuerdo o estoy en acuerdo. Pero fuera de eso, digamos que las partes más esenciales del terraplanismo
sí estoy de acuerdo con ellas. La Tierra que sea plana, que existe una cúpula, el que hay un cinturón alrededor de toda la Tierra conteniendo el agua, esas partes esenciales son las en las que yo estoy 100% de acuerdo. Ok, pero dejaría... Margen a alguna variación. Digo, hace algunos temas se le increparon con varios argumentos científicos y bueno, usted dijo que pues sí, si se presenta argumento uno contra otro, pues, realmente es un debate que ni siquiera científicos ponen de acuerdo, entonces no se puede llegar a, ni en este culto ni en una sesión se podría llegar a un acuerdo. Entonces sí me parece irrelevante el presentar una refutación y otra, realmente. Cuando empezó esta serie, hermano, y digo, a lo mejor quiero comentarlo por si hay algunos hermanos que les pasa lo mismo. Cuando empezó esta serie a mí fue incluso los primeros 2 temas hasta frustrante y hasta doloroso. O sea, fue difícil. Por ejemplo, el primer tema lo escuché con un compañero del trabajo y pues ya nada más sus reacciones, comentarios y lo primero que me hizo la siguiente semana que me vio, me dijo, ¿ya crees en la Tierra plana? Le dije, no, pues apenas va el primer tema, no he escuchado todo. Pero sí, los primeros 2 temas fueron muy difíciles porque sí es un shock. O sea, y no porque yo por ejemplo, yo analizaba y cuando escuchaba sus argumentos y otros, pues, por ejemplo, lo del agua, no estoy refutando, nada más quiero comentar. Por ejemplo, el hecho de que el agua no se puede curvar, por lo que yo he visto de los argumentos terraplanistas, lo tienen mal enfocado. El agua no se puede curvar por sí sola, es verdad, se curva normalmente por la superficie por la que se pueda encontrar. Pero, por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta lo del popote en el vacío, bueno, eso no demuestra que el agua por naturaleza se curve, pero sí demuestra, por ejemplo, desde el punto de vista de los que tienen como modelo la Tierra esférica, eso sí demuestra desde otro punto de vista que al aplicar una fuerza, la cual es la fuerza de gravedad, entonces sí podría ser curvable. Usted, por ejemplo, mencionaba también, y lo he visto en otros argumentos de terraplanistas, que dicen, bueno, entonces, ¿por qué la fuerza de la gravedad si puede curvar el agua? ¿Por qué no curva o por qué no atrae un avión de la misma forma? Y bueno, por ejemplo, ahí es que la fuerza de la gravedad también aplica sobre las masas, y aparte, por ejemplo, las cantidades de los océanos son cantidades muy fuertes, y si eso le añadimos que contienen unas cantidades enormes de sal, entonces el popote, lo único que puede demostrar es que una fuerza sí puede deformar el agua. Ahora, repito, no estoy tratando de refutarlo, porque después también del shock de esto que se nos ha enseñado, pues me di cuenta, y bueno, yo le decía al Señor, bueno, yo no tengo ningún interés en creer que la Tierra sea redonda o no. No sé si me explica. O sea, mi tope o lo que me frenaba no era que yo quisiera que yo tuviera algún interés particular, simplemente que y después también llegué a otro razonamiento. Después me di cuenta que pues realmente todos conocemos muchas cosas por encima y las damos por asentado de que las conocemos porque son muy, muy generales. Entonces, después de estos temas, me he abierto un poco y he estado buscando. Y hoy podría decir que soy un 51% ¿cómo se llama? De tierra esférica, sí, de tierra esférica. Y tengo un margen de terraplanismo porque sí también encuentro, y sobre todo en la parte que usted ha explicado, la parte bíblica. Y otra parte es también, como usted comenta, hay partes que no entiendo y que no me cuadran. No sé, tampoco he encontrado respuestas terraplanistas suficientes para ciertos conceptos. Por ejemplo, un eclipse. ¿Cómo es cuando un eclipse lunar, si la Tierra fuera plana, por qué si se ve atravesarse una Tierra redonda? ¿No? Por mencionar algunas nada más cuestiones. Pero para los hermanos que estén atorados, creo, en la cuestión de que la ciencia tiene argumentos muy convincentes para demostrar una Tierra esférica, bueno,
Eso sería también tan falacia como por ejemplo, refutar que Jesús resucitó un muerto. ¿Cuántos argumentos se podrían demostrar o dar de manera científica y médica de que una persona después de muerta, como Lázaro 3 días, puede regresar a la vida? Entonces podrían increpar cantidades enormes de argumentos y eso pues no probaría que no es posible y que bíblicamente no está correcto. Ese razonamiento me hizo a mí abrirme por primera vez a la posibilidad de ¿cómo se llama? De observar el terraplanismo como una opción bastante viable, ¿no? El hecho de que no porque la ciencia tenga argumentos lógicos y suficientes, necesariamente tenga que estar a la verdad. Y sí creo que a veces sí nos estamos comportando de repente muy a la defensiva, muy al contraataque, porque creo que sí no se nos está enseñando como algo muy superficial o muy ligero. Sí se está enseñando, me parece un shock incluso cultural y de conocimiento fuerte. Incluso el hablar de este tema, pues para la mayoría de la gente le representa, para los expositores les representa burla, les representa rechazo, les representa que los ataquen. Entonces, y es novedoso, creo que desde el punto de vista de religión o algo así, yo nunca había escuchado más que lo único que se tiene de concepto religioso sobre un estudio de tierra esférica o plana, pues es lo que se manejaba antes de Copérnico, ¿no? Que la iglesia daba por asentado algo, pero era nada más por un dogma establecido sin bases científicas ni bíblicas, simplemente lo establecían y ya. Entonces, sí, creo que sí debemos de ser ya más abiertos a no estar pensando tanto en los argumentos científicos, porque vamos a entrar en un refutar y no llegar a ningún lado, sino más que nada sí empezarnos a centrar en pues abrirnos y buscar la parte más escritural, porque científicamente no vamos a llegar a ningún lado desde lo que yo he podido apreciar. Gracias, hermano. Probablemente en lo que comenta nuestro hermano, muchos de ustedes se identifiquen en algunas partes donde él testificaba cómo fue su primer tema, cómo lo visualizó su amigo, cómo ha venido el hermano ahorita llegando hasta ese 49%. Yo creo lo siguiente, hermanos, y lo voy a decir con mucho respeto para todos. Esto es sin excepción. Para los más inteligentes, para los más estudiados, como para los que definitivamente no saben nada del tema. Pienso que no han puesto la suficiente atención desde el primer tema, cómo llevo yo el esquema trazado, porque lo primero que hablé fue del dogmatismo y del daño que causa. Y si yo hago un estudio detallado, preguntándole al ministro Adán, a los que están aquí en controles, a la hermana Sharon, la mayoría, si no todos, la mayoría, si no rozó, cayó en dogmatismo. Cuando uno es dogmático, se cierra y punto. Esto no puede ser así, no debe de ser así, esto está mal. Simplemente es más, alguien que guardó silencio, pero ya en su mente estaba luchando con la enseñanza, es un dogmático. Porque yo expliqué qué es el dogmatismo. Y es totalmente el antónimo de ser una persona neutral, abierta y dispuesta. El tener esa disposición de ser convencido debe eliminar cualquier resistencia que hay en la mente y en el corazón. Entonces, yo cuando diseño una serie, escojo cuidadosamente cuál es el primer tema para ir preparando mente y corazón. Entonces, cuando yo entré a estudiar este tema, tuve que entrar con la misma actitud. Vamos a ver qué es lo que dice la ciencia, voy a escucharlos. Después, yo voy a ir a la Biblia y voy a orar a ver qué me dice Dios. Y si Dios me confirma que la tierra es esférica y punto. Revisé mensajes del profeta, escrituras, pero cuando uno entra ya al tema con una pequeña resistencia, hay un porcentaje de dogmatismo en la persona. Repasen el primer tema. Ahí está en el primer tema. ¿Perdón? ¿No era hasta cierto punto sano? Digo, usted nos ha enseñado muchas veces
se nos ha enseñado que se pruebe todo. Y de entrada, ¿cómo se puede probar algo si no hay cierta cantidad de resistencia? Entonces, no es hasta cierto punto sana esa actitud. No sé si tenga un límite de ser sana y pasando cierto límite ya sea algo que no está bien. Yo creo que qué bueno que el hermano está haciendo estas preguntas. Yo creo que cuando yo mencioné que los cristianos tenemos que ser cristianos por convicción, esto es que tenemos que estar convencidos de lo que creemos, no solo abrazar cualquier creencia, incluyendo a veces la que el pastor dice. Eso no equivale a decir, sácame de aquí a ver si puedes. No, a eso no equivale. Más bien, mi hermano, como dices tú, una medida de resistencia. La medida de resistencia se presenta en situaciones de confrontamiento, pero aquí estamos para ver si estamos equivocados o no. Ahí tenemos que tener totalmente la mente abierta, el corazón abierto, y al final se hacen las 2 evaluaciones. Al final. Pero ¿cómo vamos a entrar con esa resistencia cuando todavía no tenemos ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto tema? Como tú mismo decías, hermano, vamos en el segundo. Pasado, incluso yo he pensado, ¿no será una prueba? Sí, en serio. Digo, lo conozco y digo, yo pensaba, bueno, no creo que 7 temas el hermano de alguna manera jugara. Pero también pensé, bueno, no que juegue, pero sí he pensado que podría ser de repente así como, hermanos, esto era para ver cómo reaccionaban. Me han pasado por la mente muchas cosas, porque sí, repito, y para algunos hermanos, por lo que he visto en los chats y todo eso, creo que sí, pues sí ha sido difícil, ha sido duro, pero creo que más que nada porque no nos hemos sentado a pensar que realmente ni siquiera conocemos el tema. Y después de estos temas me he dado cuenta pues que he estado creyendo algo que, o sea, se me enseñó en la escuela que la Tierra es redonda y ya, pero nunca he profundizado. Yo en este momento tengo la misma cantidad de conocimiento de una Tierra plana a una Tierra redonda, y me di cuenta que no sabía, o sea, por qué creía algo. Entonces ahorita estoy en esa parte de buscar pues más información, porque hasta el momento estoy convencido de algo, pero más por sociedad y por un sistema escolar y todo eso, que porque realmente comprenda y crea al 100% también el sistema esfericista, porque también tiene muchas cosas que no concuerdan. Yo creo que el shock del que habla nuestro hermano, casi todos ustedes como cristianos, si no todos, muchos de ustedes lo vivieron cuando descubrieron que su religión estaba equivocada. Algo con lo que crecimos, algo con lo que fuimos permeados por la sociedad. La Iglesia Católica Romana es la única y fuera de ella no hay salvación. Bombardeados por televisión, prácticas a veces en la misma escuela religiosas, que iba el sacerdote, que iba la monjita. Entonces, muchos de nosotros tuvimos un shock, otros no lo tuvieron. Pero quien los tuvimos sabemos que fue algo impactante. ¿Cómo puede estar la Iglesia Católica mal? No, son millones y millones. Y el Vaticano y el Papa. Entonces son cosas que por el mismo dogmatismo nos afectan. Sin embargo, cuando uno es libre de ese dogmatismo, y yo no los estoy culpando por ser dogmáticos, hasta cierto punto hay algo en la naturaleza, también hay un porcentaje intrínseco en el hombre de ese dogmatismo. Entonces no los culpo por eso, pero quise preparar ese estudio para que lucharan por lo menos contra ello y decir, bueno, pues de aquí al final, ya al final yo evalúo todo, pero ya en el segundo me querían fusilar. Ya digo, espérense hasta el 8º tema. Realmente no tiene ninguna afectación espiritual que creamos o no esta enseñanza. Y no me refiero a de que nos afecte o no espiritualmente ser esfericistas o terraplanistas, más bien lo que conlleva eso, es decir, la capacidad que tengamos para aceptar una nueva enseñanza.
tomándolo como punto de partida, ¿a alguien puede ser afectado a tal punto de que si esta enseñanza no la puede entender o la rechaza tanto, que puede ser que enseñanzas futuras sea piedra de tropiezo? Qué bueno, está haciendo buenas preguntas el hermano. Escuchen, ¿sí se está escuchando bien allá las preguntas del hermano? Correcto. Escuchen bien a esto. Porque yo tenía pensado lo que él acaba de preguntar, mencionarlo al final de la serie. No les va a afectar si alguien se queda en su postura esfericista cuando termine la serie. Pero si ustedes logran descubrir que fueron presa del dogmatismo, ese dogmatismo les va a afectar más adelante en una revelación sobresaliente. Allí sí les va a afectar. ¿Por qué? Hasta el día de hoy todavía hay una que otra iglesia que lucha con declaraciones del profeta. No las logran digerir. Entonces quitan del mensaje algunas cosas y se quedan con otra, porque dicen, no, es que esto no, simplemente no me cabe. Y hasta ese nivel los ha llevado su dogmatismo. Entonces, a lo mejor sí entra un poquito lo que decía el hermano, que él se preguntó, ¿no será una prueba? A lo mejor sí es una prueba, pero en el sentido de, ¿qué tan abierto estás para una revelación nueva que reviente tu mente? Sí. El mensaje nos explica la parábola de los odres viejos de esta forma. Cuando Jesús dijo, no se echa vino nuevo en odres viejos, sino que el vino nuevo en odres nuevos se ha de vaciar, es porque el odre representa a la persona y el vino representa la revelación. Si se vaciaba vino nuevo en un odre viejo, los odres serían hechos de pieles de animales, principalmente animales ovejunos. Cuando la piel era nueva, conservaba un aceite que permitía que al momento en que el vino fermentaba y éste crecía en volumen, la piel se inflaba y el odre no se rompía. Pero cuando la piel era vieja, el odre era viejo, el aceite ya se había ido. Y si se echaba vino nuevo en odre viejo, entonces fermenta el vino, revienta el cuero. El profeta explica, esto es lo que pasa con una revelación. Cuando no hay un odre nuevo y se vacía una revelación nueva, sí. No es lo que está pasando con el hermano Jorge, nadie lo vea feo. O le pueden revisar la espalda por delante, todo completito, hermano, todo completito. No. Por cenar mucho. Y hermano, y ya el último era así. En el caso de que fuera tanto estorbo, tanta carga este tema, ¿se podría aplicar con toda la sencillez que explica el hermano Branham de lo de cuando él come el pastel de cerezas, ¿cómo se llama? Se me olvidó la fruta. ¿Cerezas? Sí, quita los huesitos, y igual forma con el pollo. Alguien que de plano se viera tan presionado, ¿podría hacer eso así simplemente y avanzar? Yo creo que si queremos ser como niños es lo que deberíamos de hacer. Pero gran parte de mi iglesia ha sido ya de años hacia acá educada a que razonen, consideren las evidencias, etcétera. Y también con la ampliación de la iglesia virtual, pues tenemos hermanos muy estudiados. Queriendo yo darle más fuerza y fundamento, entonces, pero la recomendación de nuestro hermano es buena, ¿sí? Háganse como niños y obedezcan a su pastor, si no les va a dar sus coscorrones. Bien, ministro Adán y ya, hermana. Bueno, yo como testimonio, también, yo me considero, pues falta de inteligencia. Perdón, ¿está apagado? ¿Está prendido, hermana? Acérquese, hermana. Me considero como, pues que no tengo inteligencia, pero igual como el hermano, los dos primeros temas me marearon. Pero yo, como usted dijo, que no nos afectaba en nuestra salvación, eso me Le ayudó. Me ayudó muchísimo, pero pidiéndole al Señor también, le digo, Señor, es que no me quiero quedar así, yo quiero, pues, saber. Y el Señor me ha mostrado de que a lo largo de estos años, que llevo 21 para la gloria de Dios, todos los temas que usted nos ha dado
han sido confirmados por el Señor. Entonces eso para mí me ha bastado. Me ha bastado porque todo el Señor lo confirma. Gloria a A Dios. través de usted. Gracias, hermana. No pretendía que nadie creyera en la enseñanza, fue una válvula de escape. Y luego la segunda parte, cuando usted dijo que esto espiritualmente no nos afectaba, fue otro bálsamo, hermano. Y de ahí en adelante, sin la presión espiritual, fue cuando me pude abrir a la opción. Entonces, sí, y bueno, y añadiendo lo de la hermana, los que lo hemos conocido por años y estando usted cerca, pues sabemos que usted no traería una enseñanza así si no fuera porque tiene algo del Señor, aunque no lo podamos ver. Entonces, incluso es admirable lo que usted hace porque, pues, soportar la crítica es difícil. Y hay quienes dicen, bueno, crítica a través de mensajes en redes sociales, pero sí leer los comentarios es afectante. O sea, lo ha dicho gente pública que cierra cuentas de Twitter y cierra cuentas de redes sociales por los comentarios que hay, porque no soportan la cantidad de ataques hacia su persona que reciben. Efectivamente. Bueno, ministro Adán, bueno, antes de darle la palabra, todos los esfericistas van al infierno. Sí. ¿Es para romper? El estrés. Es 4. ¿Tienes tu micrófono? Sí, Adelante. sí lo tengo. Bueno, y que finalmente como recomendación a los hermanos, y como usted lo decía con respeto, creo que los hermanos, a causa de que no han tenido un acercamiento a lo que es las Escrituras, eso les nubla al hecho de que la interpretación bíblica es la ciencia y el arte más compleja de la cual dependemos, porque nuestro contenido es de naturaleza inerrante, inmutable, eterna, entonces eso excede por mucho nuestra capacidad de entendimiento. ¿A qué voy con esto? Muchos de los hermanos que mantienen sus dudas, otros que defienden la postura esfericista, no se han detenido a observar la manera en la que usted interpretó los versículos de la Escritura. Lo que ellos hacen evidencia el dogmatismo, que es, unos hermanos comentaban, es que yo uní mis argumentos con la Biblia. Sí, los uniste, mas no interpretaste los versículos. Y es ahí donde si los hermanos se hicieran esto, si ellos se propusieran y primero fueran con la disposición, como para testimonio, lo hizo un servidor, detenerme cuando empezó con la Biblia, vamos a ver si está siendo fiel a las reglas de la hermenéutica, vamos a ver si el pastor está haciendo una correcta exégesis. Hermano, ahí se acaba la discusión, no hay más. Efectivamente. Yo me mantengo con lo dicho, no estoy esperando convencer a nadie. El próximo domingo, si nos da vida y salud Dios, termino la serie y si la mitad de la iglesia se queda como esfericista, no hay ningún problema. Pero piensen en lo siguiente, piensen. Si yo hubiera impartido este tema sin ningún argumento científico, absolutamente pura Biblia, ¿quién de ustedes, sin presunción lo digo, quién de ustedes cree que pueda tener más revelación que la que Dios me ha dado para ministrar su palabra? Ahora, a alguien que no sea de nuestra iglesia pudiera pensarlo, pero alguien que decidió ponerse bajo mi pastorado, creo que porque que están conscientes que a lo largo de años Dios ha demostrado que me revela sobre su palabra. Entonces, si hubiera dicho, quitamos lo científico, dejo la pura Biblia. Entonces, en su disposición de decir, bueno, Dios me ha hablado a través del pastor, Dios ha probado que la luz que le da sobre su palabra es correcta, como dijo el ministro Dan, su exégesis, su teología, etcétera, pues hermanos, hubiéramos llegado exactamente a lo mismo. Pero ahorita, pues a muchos de ustedes la ciencia es el obstáculo. Pues quítenla y quédense con la pura Biblia y analicen la Biblia.
Porque como dijo nuestro hermano Jorge, la cuestión de los argumentos científicos es interminable. No vamos a acabar. Quédense con la pura Biblia. Si realmente están ustedes dudando de su postura, analicen la Biblia, nada más. Pero hagan una buena exégesis. ¿Sí? No vayan hablando de los presupuestos, los prejuicios. No entren con presupuestos al estudio. Entren con una mente abierta y vean qué dice la Biblia. Y creo que, bueno, hasta donde yo interpreto, lo dejé de la manera más sencilla. La Biblia dice que arriba hay agua. La Biblia le llama fuentes. Dice que abajo hay agua y les llama cataratas. Abajo les llama fuentes. O sea, hay pasajes muy sencillos donde no interpreté nada. Pero el dogmatismo nos afecta, hermanos. En el 8º tema esperemos ya que se rompan todas las ataduras, que se brinde, que suenen las copas, que todos estemos felices, igual que Blancanieves y el príncipe. Pónganse de pie, hermanos.